Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, y Universidad Central, 40 años formando personas, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Comenzamos un nuevo programa aquí en el Pan Pan, en el Mostrador.cl, en este día miércoles 5 de julio. Y queremos conversar, por supuesto, de los temas que están siendo relevantes en la conversación, en las noticias, ¿no es cierto? Por supuesto, el caso Democracia Viva, que como una verdadera serie de televisión va teniendo distintos capítulos, pero también otros temas que están pasando en el Congreso, como por ejemplo ya se ha comenzado a discutir respecto de una reforma a las pensiones. Queremos hablar de esto y más con nuestro siguiente entrevistado. Paso a saludar al diputado del Partido Socialista por la región de Atacama, presidente además de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, el diputado socialista Juan Santana. Diputado, gracias por estar esta mañana con nosotros. Hola Mirna, buenos días. Gracias a ti por la invitación y al mostrador. Muchas gracias. Diputado, quiero partir para que vayamos despejando el tema, por supuesto, del caso convenios, y quiero saber qué le parece a usted lo último que se ha sabido, ¿no?, respecto de que el senador Juan Ignacio Latorre, presidente de Revolución Democrática, señaló que 10 días antes de que el caso estallara, él tuvo una reunión tanto con Andrade como con el ex seremi de Vivienda, pero que en esa reunión no se le entregó toda la información, y que mientras tanto, por eso no llegó y escaló más arriba, ¿no es cierto?, hasta el ministro de la Vivienda. ¿Cómo lee usted este último aspecto, ¿no es cierto?, de este caso? Con bastante preocupación, Mirna. A mí me parece que el que un senador de la República haya contado con información tan relevante como la que hizo mención el senador Latorre, por supuesto que es preocupante en un hecho tan grave y tan repudiable por todas las fuerzas políticas como lo ha acontecido con esta fundación en el norte del país. A mí me parece que acá, tal como lo ha señalado nuestro partido, tal como lo ha señalado el presidente Boric, además, el norte tiene que ser investigar, investigar e investigar, y todas las autoridades e instituciones públicas debemos colaborar en aquello. Y naturalmente este comentario que hace el senador Latorre a través de un medio de comunicación genera sorpresa, genera también desconfianza en muchos de nosotros, porque naturalmente una situación así de grave debe comunicarse de forma inmediata y debe ponerse en antecedente a las autoridades y en este caso al ministerio que corresponde. Acá hay una pérdida de la confianza, tal como ha dicho, por lo menos han dicho las presidentas, ¿no?, tanto del PPD como la presidenta de su partido, pero también el presidente del partido radical, en cuanto aquí que se ha perdido la confianza con el senador como interlocutor válido. ¿Usted lo ve así? Más que pérdida de confianza, yo creo que es un error que el senador Latorre comete. Una pérdida de confianza, yo no me aventuraría a decir que es como tal, en circunstancias que el senador Latorre sigue siendo presidente de un partido que forma parte de una coalición que es parte del gobierno del cual nosotros somos parte, también los socialistas. Pero me parece que naturalmente es un error que él comete, es un hecho bastante preocupante el que no se hayan puesto estos antecedentes a disposición de las autoridades nacionales del Ministerio de Vivienda, que no se haya puesto a disposición del resto de los presidentes de partido, en circunstancias en que evidentemente esta situación, este hecho, iba a generar repercusiones y consecuencias bastante negativas, no solamente para Revolución Democrática, sino que para el gobierno en su conjunto y también para el presidente Boric. ¿Usted le cree cuando dice el mismo senador Juan Ignacio Latorre que lo que se entregó en esa reunión, ojo, voy a recordar que esa fue una reunión en la que estuvo el seremi ya renunciado de la Vivienda, también estuvo Daniel Andrade, el representante legal, ex representante legal de la Fundación Democracia Viva, y en esa reunión él dice que no se le entrega toda la información, que la información es parcial y que por lo tanto cuando se le entrega la información él lo que observa a priori es que aquí hay un error político porque las partes están involucradas, ¿no es cierto? Están personas que por lo menos forman parte de un mismo partido, entre otros aspectos. ¿Le parece que esa explicación que da el senador Latorre es suficiente? Yo creo que hay información ambigua, eso sí creo que es, entre otras cosas porque
no solamente sorprende que el senador haya recibido esta información, sino que sorprende la forma en que también fue canalizada a través de una reunión con los dos actores que estuvieron involucrados, que además tenían un vínculo con la diputada Catalina Pérez. Entonces, naturalmente, eso genera un desorden en la información que hay, genera confusión también en nosotros, porque queremos que esto se esclarezca y que se investigue, tal como lo señalábamos al inicio, pero naturalmente genera sorpresa cada antecedente que vaya apareciendo, sobre todo si es que hay información, en este caso, por parte de un senador de la República que además es el presidente del partido. A mí me genera bastante confusión el que se vayan entregando datos y antecedentes como los que conocemos, pero sobre todo cuando hay personas que tienen obligaciones a la hora de recibir información y poner, como lo decía recién, en antecedente, en este caso del Ministerio de Vivienda y del ministro o la ex subsecretaria, los antecedentes que fueron comentados. Diputado, ¿cuánto diría usted que se ha afectado el capital político del ministro de la Vivienda, Carlos Montes, además militante de su partido? Se ha afectado muchísimo, no solamente el capital político del ministro Montes, quien además es un ministro que tuvo una trayectoria como parlamentario bastante intachable. Yo el otro día le recordaba a otro medio de comunicación, el ministro Montes en los años 90 era elegido entre sus pares como el mejor diputado. Es una persona de una vasta trayectoria, y a mí me da la impresión de que en esto no solamente se cuestiona su imagen, no solamente se deteriora, digamos, su trayectoria, sino que además hay consecuencias en esto para el gobierno en su conjunto y también para el presidente Boric. Y quienes somos parte del gobierno tenemos que entender las dimensiones que tiene esos efectos, y por lo mismo es que la investigación, el que se esclarezcan estos hechos, el que haya una condena transversal, pareciera ser que es el único camino que tenemos como sector político. Y yo creo que en esto, ese tiene que ser el norte y tiene que ser el discurso, que se investigue y que hayan sanciones para quien sea responsable. Claro, aquí el ministro ayer fue bastante cuestionado cuando se presentó, ¿no es cierto?, en la Comisión de Vivienda del Senado. Cuando tuvo que ir a dar explicaciones, por cierto, se lo cuestionó muchísimo porque él apuntó al gobierno del presidente Sebastián Piñera diciendo que dejó totalmente programado respecto de las fundaciones y los traspasos para efectos del año 22. Dice, o sea, todos los gastos en cuestión vienen, dice, del año anterior. ¿A usted le parece ahí que quizás hubo que haber puesto un poco más de matiz porque se ve como que se están deslindando responsabilidades? No, yo creo que el ministro está poniendo en antecedente la información que está recogiendo desde el Ministerio de Vivienda. Yo creo que en esto, por supuesto, que va a haber una especie de caza de brujas durante varios meses. Va a haber una demonización de lo que son las fundaciones privadas, paradojalmente, por parte principalmente de sectores de la derecha, digo paradojalmente porque creo que acabe que estas son expresiones del Estado subsidiario que muchos de esos sectores dicen defender. Pero lo que a mí me parece que debe ser el norte, debe ser este derrotero, es que exista investigaciones en las cuales todas las autoridades, las instituciones públicas que se vean involucradas, colaboremos, pero naturalmente también tienen que existir diferenciaciones acerca de el rol que han cumplido en otros planes, en otros programas o en otras instituciones públicas, también fundaciones privadas que han recibido recursos públicos, pero que en esos casos han sido bien utilizados. A mí me parece que esa distinción igual corresponde hacerla, y por lo tanto, si el ministro Montes está poniendo en antecedentes que muchos de estos programas, de estos convenios fueron suscritos en una administración anterior, particularmente en este caso, yo me remitiría a que son datos, informaciones que son entregadas por parte de los equipos del Ministerio de Vivienda. Diputado, se ha puesto la oposición mucho énfasis, ¿no es cierto?, tanto en las posibilidades de que se mantenga en su cargo, en términos del cuestionamiento que ha habido, quiero decir, ¿no?, respecto de tanto el ministro de la Vivienda como del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, ¿no es cierto? ¿Usted ve que usted ve viable la permanencia de ambos ministros si este caso sigue escalando? Lo que pasa es que ayer conocimos un anuncio de 2 acusaciones constitucionales contra el ministro Montes y el ministro Jackson por parte de la bancada del Partido Republicano y algunos otros parlamentarios de Chile Vamos. Me parece que la
al menos lo que yo entiendo, es que las acusaciones constitucionales se presentan o se aprueban cuando una autoridad de la República infringe la ley, y a mí, entre otras cosas, y a mí me parece que ninguno de los dos ha infringido la ley. De hecho, la posibilidad de asignar recursos de forma directa a través de este tipo de convenio, en el caso del Ministerio de Vivienda, se da gracias a una modificación que se hace a la ley de presupuesto a fines del año 2014 y que se empieza a implementar desde el año 2015 en adelante. Y en ese entonces, por supuesto, hubo otros ministros durante los dos gobiernos previos al gobierno del presidente Boric, en donde esta fórmula, este formato se podría ejecutar, y naturalmente ninguno de los ministros que estuvo en ese entonces tampoco infringió la ley. Más bien hubo una modificación que permitió que desde la Seremía se pudiesen asignar recursos de la forma en que lo conocimos durante esta semana. Y por lo tanto a mí me parece que lo que se debe hacer, más que llevar adelante acusaciones constitucionales, es investigar el que se haya hecho un correcto uso de recursos públicos, no solamente durante los convenios que se suscribieron o que se ejecutaron durante esta administración, sino que desde el 2015, momento en que se empieza a implementar este formato, en adelante. Eso yo creo que es lo que hay que hacer, más que acusaciones constitucionales, que poco y nada colaboran en esclarecer los hechos y llevar adelante las investigaciones. Ya, diputados, en el caso puntual de su región, en Atacama, fíjese que la senadora Proboste fue la que dio a conocer este traspaso, ¿no es cierto?, de 160 millones de pesos a la Fundación Visible en el marco de un programa llamado Noche Digna, y esto autorizado esta vez por la Seremi de Desarrollo Social de Atacama, que es del Frente Regionalista Verde Social. La presidenta de este partido, Flavia Torrealba, dijo que, se fue en picada absolutamente, señalando que aquí prácticamente se estaba de alguna manera, ¿no es cierto?, haciendo un trabajo de investigación por parte de la Fiscalía que rayaba en la farandulización de acciones, ¿no? Porque se estaba a priori estableciendo responsabilidades o acusaciones, ¿no es cierto?, antes de que se pudiera determinar efectivamente lo que ahí estaba pasando. Pero quiero preguntarle respecto de ese caso en puntual, porque aquí se trata de una fundación cuyo registro básicamente nunca había ejecutado programas públicos, es una mujer con sus dos hijas, las que aparecen, ¿no es cierto?, como las representantes de la fundación. ¿Qué le produce a usted o qué le parece a usted este caso en puntual? Sí, lo primero, Mirna, es que a mí no me parece que esto sea una farandulización. Yo lo decía recién, cuando existen mínimas dudas que sean en el uso de recursos públicos, en este caso por parte también de fundaciones privadas, nadie se puede sentir ofendido porque se lleve adelante una investigación o porque existan cuestionamientos. Para eso los parlamentarios además tenemos herramientas como los oficios de instituciones públicas, el llevar adelante también o el solicitar investigaciones. Nosotros tenemos una serie de herramientas como ente fiscalizador, el Parlamento, me refiero particularmente a la Cámara de Diputados, para poder esclarecer el que en este caso el uso de recursos públicos sea bien ejecutado, y por lo tanto hay que colaborar, hay que avanzar en eso, y me parece por lo mismo un poco cuestionable el que efectivamente una fundación cuyo registro, como tú bien lo decías, se remite particularmente a este año, no solamente una fundación con poca experiencia en la materia, sino que es una fundación recién fundada, digámoslo de esa forma, pero que lamentablemente, y por eso yo me remitía a la modificación a la ley de presupuesto, las normas actuales se lo permiten. Ahora, de que hay un cuestionamiento a que una institución cuya experiencia no se acerca a la materia, en este caso, a ejecutar en este programa, en el caso de la Seremía del Ministerio de Desarrollo, de la Seremía de Desarrollo Social de la región de Atacama, naturalmente me parece cuestionable, y yo creo que es correcta la decisión del ministro Giorgio Jackson en orden a, en el menor plazo posible, enviar una delegación para que lleve adelante una investigación que permita justamente también, como lo hemos dicho, esclarecer los hechos. Me parece que ese es el camino, y naturalmente todo lo que se tenga que investigar, venga de donde venga, se tiene que investigar. Ya, vamos a otro tema, diputado. Quiero preguntarle, porque usted ha sido particularmente duro con respecto a lo que ha ocurrido con Patricio Fernández, coordinador interministerial para la conmemoración de los 50 años del golpe, por declaraciones realizadas que después vamos a analizar, pero quiero saber primero que nada si usted se suma a aquellos que señalan que él es negacionista.
yo no creo o sea, acá no hay un juicio de valor contra Patricio Fernández, al menos en mi caso no lo hay. Yo creo que él cometió un error, porque lo que yo sí creo que hizo fue relativizar, no el golpe de Estado. Lo que yo desprendo de su frase, y es ahí mi cuestionamiento, es que él busca que se construya un relato común en los chilenos y chilenas sobre los hechos que ocurrieron posterior al golpe de Estado. Y a mí me parece que separar las violaciones a los derechos humanos, torturas, persecuciones, con el golpe de Estado mismo, que a mí me parece que es el hecho político que origina finalmente todo lo que ocurrió durante 17 años, es el error. Porque eso finalmente es distanciar las responsabilidades que tuvieron los poderes políticos y fácticos que fueron los responsables del golpe, del pronunciamiento militar. Por lo tanto, a mí me parece que ese es el error que comete Patricio. ¿Diputado? Yo no diría que él es negacionista. A mí me parece que él relativizó un hecho histórico que está bastante documentado. Pero, diputado, la pregunta es la siguiente. ¿Usted vio la entrevista completa o solamente se quedó con la cuña? No, la vi y la he visto varias veces. Ya, es que ¿por qué se lo digo? Sí, perdón, déjeme terminar el punto. ¿Por qué se lo digo? Porque en esa entrevista, efectivamente, él dice lo siguiente: la historia podrá seguir discutiendo por qué sucedió, cuáles fueron las razones, las motivaciones para el golpe de Estado. Porque efectivamente la historia todavía no logra, o sea, en Chile no logramos tener una mirada común, pero dice más adelante, lo que podíamos intentar concordar es que sucesos posteriores, ¿no es cierto?, que tienen que ver con violaciones de los derechos humanos no pueden ser aceptables en ningún pacto civilizatorio. Y más adelante dice, la discusión de por qué sucedió no quiere decir que tú justifiques que eso pueda ocurrir en determinadas circunstancias. O sea, si usted analiza la entrevista en su conjunto, en ninguna parte, evidentemente, Patricio Fernández está justificando lo que pasó. Entonces, ¿no cree usted que ha sido quizás excesivo el tono que se ha puesto de parte de algunos sectores respecto de sus declaraciones? Es que yo creo que, o sea, yo puedo entender el que posteriormente, porque vi la entrevista y la he visto varias veces, y he visto incluso el juicio que posteriormente hizo el Premio Nacional de Humanidades, Manuel Antonio Garretón. Claro. Pero a mí me parece que el punto es lo que le acabo de decir, Mirna. Yo creo que en el mero hecho de intentar, como objetivo, además de esta conmemoración, buscar un relato común, con quienes porque yo me siento parte de un sector político que tiene una mirada respecto a este tema, con quienes justificaron o aún justifican el golpe de Estado, es una forma de concentrarnos únicamente en las violaciones a los derechos humanos que, como lo decía recién, fueron documentadas. A mí pero no lo dice él, pero no lo dice él. Pues en eso estamos de acuerdo. Lo que pasa es que él no dice eso que usted señala que está diciendo en este minuto. O sea, podamos construir un relato común. Eso es lo que dice. Ya. Le quiero preguntar lo siguiente. Usted, como diputado del Partido Socialista, su presidenta dijo, no aceptamos la cultura de la cancelación, respecto de este hecho puntual que se ha generado con Patricio Fernández, con las organizaciones de derechos humanos, el Partido Comunista. ¿Usted es partidario de que él salga del cargo? Sí, de hecho nosotros por eso participamos junto a otros parlamentarios, junto al diputado Naranjo y a la bancada del Partido Comunista, de una declaración en donde suscribimos a la declaratoria que hacen agrupaciones de víctimas, de familiares que fueron vulnerados sus derechos humanos durante la dictadura, agrupaciones de derechos humanos, entre otras cosas porque creemos que la organización de la conmemoración de un momento tan crudo, tan sensible para el país como lo son los 50 años del golpe de Estado, justamente tiene que tener líneas rojas. Si este tema no es un tema de ser excesivo, ni como lo dijo la presidenta del Partido Socialista, de cancelación. No es política de cancelación, ¿no? Acá en nuestro país nadie está cancelando por opinar de una u otra forma. Pero si las líneas rojas yo las veo acá. Estamos hablando, Mirna, de una decisión política que tiene que ver con la persona que es responsable de coordinar la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado. Es que esas líneas rojas están puestas en la entrevista. Eso es lo que no logro entender, dónde él traspasó la línea roja. No, insisto, Mirna, porque muchas veces tampoco se entiende las críticas, el tono de la crítica que se hace.
y se busca justificar en que hay una cancelación o que hay una censura contra Patricio Fernández. Yo no creo, y partí diciendo en mi respuesta, que él sea negacionista. Yo me imagino que él tiene una interpretación, de hecho, bastante similar a la que tenemos los socialistas respecto a lo que ocurrió en el golpe de Estado. Pero me parece, Mirna, vuelvo a insistir, que el querer separar el golpe de Estado con las violaciones de derechos humanos que ocurrieron 17 años después es un error. Y yo creo que eso lo hace Patricio Fernández en su entrevista. Bien, está bien, avancemos, diputado, porque claro, ese punto, como le digo, podríamos estar toda la tarde, o sea, todo el día discutiendo sobre un tema que, por supuesto, donde yo creo que ahí hay coincidencia, ¿no? Que no tenemos una sola mirada, lamentablemente no hay una sola mirada respecto de que un golpe de Estado es injustificable bajo cualquier circunstancia. Solo un insumo, Mirna. Ayer se suspendió una actividad que estaba a cargo del gobierno, pero que llevaba también adelante como colaboración una de las tantas fundaciones que está colaborando con esta conmemoración. A mí me parece que las agrupaciones de derechos humanos estén solicitando algo como esto, más allá de la decisión que vaya a tomar el presidente de la República, algo bastante delicado, porque son esas mismas agrupaciones las que han estado durante años y décadas pregando para que en Chile haya justicia. O sea que definitivamente ya la situación es, usted dice, se hace insostenible mantener a Patricio Fernández en el cargo, porque yo creo que es muy complejo, si existe este veto no va a ser ninguna posibilidad, ¿no? Es que yo no comparto que sea un veto. A mí me parece que también hay que tener en esto bastante cuidado y respeto con las agrupaciones de derechos humanos, que insisto, son las que han estado años y décadas bregando para que en Chile haya justicia. Ok, sigamos entonces. Oiga, diputado, hablemos de si hay agua para la piscina en una reforma a las pensiones, porque todos los expertos, aquí estoy leyendo a la economista Andrea Repeto, que habla de que el llamado fondo común, ¿qué hacemos con este 6% adicional para aumentar la cotización, ¿no es cierto?, un 16%? Tiene que haber un cierto fondo común para poder avanzar en solidaridad, para poder mejorar las pensiones de manera real. Esto es una discusión, llevamos cuánto tiempo, ¿no? Quiero preguntarle, ¿en qué punto estamos? Bueno, retomamos el día de ayer, Mirna, la discusión en particular de la reforma de las pensiones en la Comisión de Trabajo. Esta reforma, hay que recordar, ya fue aprobada en general y ahora dimos inicio luego de varios meses, porque esto se votó a fines de enero y se había presentado hace como 8 meses atrás en la Cámara de Diputados. Y retomamos el día de ayer la discusión en particular de esta reforma. Estamos en un punto en donde queremos, en primer lugar, darle celeridad al que el gobierno pueda lograr una negociación con el resto de fuerzas políticas, porque entendemos que nuestra representación actual en la Cámara de Diputados y en el Senado no es suficiente para sacar adelante una reforma como nosotros quisiéramos. Y digo esto porque el mismo presidente de la República fue quien señaló en la cuenta pública que ninguna reforma previsional va a ser ideal para ningún sector político si es que la queremos sacar adelante. Por supuesto que uno de los puntos en cuestión es el destino de este 6% que se genera gracias a una cotización adicional con carga al empleador, y en donde algunos creemos que ese porcentaje debe ir principalmente a la creación de un seguro social cuyo objetivo sea aumentar las pensiones de los actuales jubilados y reconocer la labor, por ejemplo, de aquellas mujeres que cumplieron por años y décadas labores de cuidado y de hogar y que por esa razón no pudieron cotizar. Ese es un aspecto, y digo un aspecto, Mirna, porque a mí me parece que hay otro debate que está bastante escondido y que genera bastante resistencia, como lo es el debate acerca de la reorganización de la industria. Las AFP hoy día cumplen una doble labor general, bastante monopólica, por cierto, que tiene que ver con la administración de las cuentas y con la inversión de los fondos. Y lo que hace esta reforma es separar esas dos funciones. ¿Para qué? Para que la administración esté a manos de un órgano público y para que la inversión exista la posibilidad de que el afiliado elija entre un ente público y un ente privado, cuestión de respetar lo que muchos manifestaron como un principio bastante importante en los últimos meses, que tiene que ver con la libertad de elegir. Pero ahí a mí me parece que también hay un debate que está medio escondido y que está bastante resistido por parte de algunos sectores. Pero espéreme, vamos por parte, porque ese es lo que claro, el espíritu de la reforma planteada por el gobierno tiene, pero otra cosa es lo que piensa y lo que establece, o sea, lo que sostiene la oposición, ¿no? Porque hasta ahora la oposición ha dicho 6% completo a capitalización individual, y yo quiero entender entonces, ¿cuál es el real escenario para poder alcanzar un consenso en este sentido?
Es que la ministra Jara Mirna ha manifestado además bastante voluntad. Yo leí una entrevista que ella dio al fin de semana en un medio de comunicación nacional en donde, por ejemplo, manifestaba cierta disposición a modificar el destino del 6%. Hablaba de un 4-2, un 4 para seguro social y un 2 para cuentas individuales. Sin embargo, pero eso no va a pasar, pero eso no va a pasar jamás. Es que sin embargo, Mirna, la oposición, a pesar de que haya dicho que todos los recursos, haya dicho en algún punto de prensa, en alguna entrevista, que quiere que todos estos recursos vayan a una cuenta de ahorro individual en el caso de los trabajadores, no conocemos, y esto es bueno decirlo, no hay ninguna propuesta concreta, formal, por parte de Renovación Nacional. Y eso es lo que nosotros estamos esperando. Principalmente Renovación Nacional, lo digo, porque el resto de los partidos siquiera se ha aventurado en anunciar que tienen una contrapropuesta a la reforma presentada por el gobierno. Una negociación no se puede iniciar si es que no hay dos partes sentadas. Y si pero es que habían presentado. Pero yo me acuerdo que a principios o a fines del año pasado... Lo que presentaron durante este año fue un decálogo de principios. Eso presentaron. Y fue un decálogo de principios que tomaban todos ellos bastante distancia de aquellos principios que son parte de la reforma previsional del gobierno. Es decir, no existía en ello, Mirna, ningún ánimo de colaboración. Se constituyó una mesa técnica para poder robustecer los diversos aspectos de la reforma. Participaron incluso partidos de oposición como la Democracia Cristiana, el PDG, el Frente Social Cristiano. No participó ningún partido de Chile Vamos. ¿Y por qué pusimos nosotros como fecha el inicio de la votación en particular el día de ayer para retomar el trámite en particular, Mirna? Entre otras cosas, para obligar a que las fuerzas políticas manifiesten en hechos concretos su voluntad de avanzar en una reforma previsional, y de no ser así, que cada quien tome una posición, que tome una vereda respecto a este debate, porque lo que no puede ocurrir es que esta reforma se dilate, este debate se dilate de forma eterna, se prolongue durante muchos meses más, y no exista un pronunciamiento de quienes estamos llamados a legislar de forma transparente de cara al país en un tema tan sensible como lo es el aumento de las pensiones. Ya, pues, entonces si no tenemos ninguna claridad respecto de lo que va a ocurrir, ¿cómo ve usted el escenario? ¿Cómo ve el panorama? Yo tengo optimismo, Mirna, en que el que se haya puesto, se haya retomado la votación en particular. De hecho, el primer acápite lo vamos a votar el próximo martes, que son las denominadas normas de espejo del decreto ley 3500, y en ese aspecto yo tengo optimismo en que el gobierno va a poder lograr un acuerdo con aquellas fuerzas políticas de oposición democráticas que tienen una real voluntad en sacar adelante. Yo espero que se llegue a un acuerdo, por ejemplo, con Renovación Nacional. Yo espero que se llegue a un acuerdo con la Democracia Cristiana. Espero que se llegue a un acuerdo con el Partido de la Gente. Y espero que eso sirva, que eso permita, entre otras cosas, aumentar la base de apoyo que debe tener una reforma que, en mi opinión, para sustentarse en el tiempo, debe contar con o debe ser más bien expresión de un acuerdo político nacional. Por lo tanto, yo espero que eso se genere y vamos a colaborar en todo lo que sea necesario para sacar adelante esta reforma. Y quienes quieren estar en contra, quienes quieren poner obstáculos para que esta reforma salga adelante, tendrán que darle explicación al país de por qué quieren que, por ejemplo, las AFPs en los términos actuales sigan administrando las cuentas y los fondos de los afiliados. Tendrán que darle explicaciones, por ejemplo, en otro aspecto de la reforma Mirna, sobre por qué estuvieron en contra del aumento de la pensión garantizada universal que hoy día se encuentra en 206.000 pesos a 250.000 pesos. Y en otros temas más. Pero a mí lo que me parece es que nadie puede estar impoluto en este debate. Perfecto. Mire, la columna de opinión de Andrea Repeto hace algunas semanas en el Mercurio, que se llama Las pensiones otra vez, dice ella efectivamente que el gasto actual en la PGU, la pensión garantizada universal, no está financiado. Y de esta manera dice también que se diluye el famoso acuerdo que a gastos permanentes, ingresos permanentes. Entonces la pregunta acá es la siguiente: ¿qué hacemos con esto si todavía tampoco el gobierno y las fuerzas del oficialismo pueden avanzar en algún tipo de pacto fiscal que permita financiar y permita también subir la PGU a las famosas 250.000, los 250.000 pesos? Lo que pasa es que la tramitación de la reforma a las pensiones mínimas no va a ser tan rápido. O esperamos que sea en el menor plazo posible, pero en la Cámara de Diputados no en menos de un mes
vamos a tramitar esta reforma, luego viene el trámite en el Senado, las comisiones de Hacienda van a hacer una tramitación más corta, naturalmente, pero también tiene que pasar por la Comisión de Hacienda tanto de la Cámara como del Senado, y por lo tanto, mientras eso se tramite, mientras eso ocurra, necesariamente el gobierno, para principalmente aumentar la pensión garantizada universal a 250.000 pesos, tiene que ser capaz de sacar adelante un pacto fiscal, que en este caso yo entiendo que se va a insistir en el Senado por los 2/3, para poder financiar una política pública como esta. Pero junto con ello hay otro aspecto que tiene la reforma que no dependen del financiamiento. Particularmente me refiero a la creación del seguro social. Esto es una cotización adicional con carga al empleador que va a permitir la creación de este seguro social, para el cual no se necesita financiamiento público. Lo que se necesita justamente es las voluntades políticas para modificar e introducir en nuestro sistema previsional el principio de la solidaridad y permitir que las pensiones también a través de esa vía aumenten. Ya, y cuénteme una cosa, ¿usted es tan optimista como lo es el senador Lagos Weber, que ayer tuvimos una entrevista con él que decía que él era optimista respecto de reponer la discusión del pacto fiscal en el Senado, a pesar de que se necesitan estos famosos 2/3, ¿no es cierto?, de la votación para poder avanzar? Es que yo creo que no hay otra vía, y yo creo que además, Mirna, si es que el gobierno, o sea, muchas veces no hemos tenido escenarios, correlaciones de fuerzas favorables para sacar adelante reformas. Pero yo creo que lo mínimo que el gobierno puede hacer, y en esto yo creo que es el camino que tiene que tomar esta administración, es instalar debates que además son de interés público. ¿Cómo no va a ser relevante para los adultos mayores en Chile que la pensión garantizada universal aumente? ¿Y cómo no va a ser relevante que en circunstancias en que la reforma tributaria está directamente vinculada a este aumento no vaya a ser aprobada? Ese debate debe ser de interés nacional y el gobierno tiene que ser capaz de instalar en el debate público estos temas. Y a mí me parece que la mejor forma de hacerlo es retomándolos. Por eso, insisto, hemos puesto nosotros el proyecto de la reforma previsional, luego de 8 meses de haberse presentado, lo hemos puesto en votación en particular. Ya, pero cuénteme una cosita, ¿qué más se puede hacer para lograr generar los consensos en materia de pacto fiscal? Porque ayer también lo decía el senador Lagos Weber, hay que ser capaces de soltar muchas de las expectativas que se tenían, ¿no es cierto? Y decía, textual, estoy de acuerdo. O sea, si no podemos con 100 y nos dan 70, bueno, serán 70. Ahora, otros se preguntaban, bueno, ¿y qué pasa si son 10? Le pregunto. Yo estoy de acuerdo que esto forma parte, Mirna, de una negociación en donde todas las partes tienen que ser, además porque eso fue el llamado que hizo el presidente Boric, si esto de repente se olvida. El presidente Boric hizo un llamado abierto a llegar a consenso, pero naturalmente en una negociación o en la búsqueda de un consenso, Mirna, las fuerzas políticas, es decir, en esto no pueden arrodillarse frente a otras. Se necesita la voluntad de dos partes. Y para eso, naturalmente, lo que esperamos es la buena voluntad de nuestros colegas de oposición. Ya, diputado Juan Santana, diputado socialista por la región de Atacama, presidente además de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, muchísimas gracias por esta entrevista aquí en Alpampan en el Mostrador.cl. Muchas gracias a Mirna, a ti y al Mostrador por la invitación. Muchas gracias. Bien, pues vamos a saludar a nuestros auspiciadores. Copeuch Inversiones te ayuda a cumplir tus metas desde 1.500 pesos y con una comisión que se acomoda a tu bolsillo. 100% digital, fácil de usar, te acompaña y con el completo control de tus fondos. Copeuch.cl, el sitio donde todos pueden invertir. Y Universidad Central, 40 años formando personas. Ven a vivir la experiencia USEN para los que buscan avanzar. Posgrados USEN, acreditada y adscrita a gratuidad. Conoce más en posgradosucen.cl. Sigamos con la polémica respecto a Patricio Fernández, coordinador interministerial para la conmemoración de los 50 años. Vamos a estar conversando con el autor de la entrevista que generó toda esta controversia, Manuel Antonio Carretón, sociólogo y además Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales 2007. Ya regresamos. En instantes